buenas noches, bienvenidos a La Cigarrera y a esta 24ª edición del Trofeo Ayuntamiento de Alicante que organiza el Ayuntamiento junto con la Asociación de la Prensa Deportiva. Ante todo, gracias, alcaldesa, miembros de la corporación, presidente de la Asociación de la Prensa, deportistas, candidatos, aquellos que van a recibir un reconocimiento, deportistas de élite de nuestra ciudad y de la provincia que van a estar aquí con nosotros y al público en general. Hoy es un día especial para todos los que amamos el deporte porque se va a reconocer en la ciudad de Alicante a los mejores deportistas. Este año, por primera vez, también a los jóvenes promesas, que también hay que contar con ellos, por eso, de Madrid 2020, a ver si tenemos suerte. Como saben, se elegirá al mejor deportista promesa, al absoluto, y tanto la Concejalía de Deportes como la Asociación de la Prensa realizarán diversas menciones especiales a la trayectoria de diversas personas siempre relacionadas con el mundo del deporte. Pero como la noche espero que sea corta, que la gala no dure en exceso, por tanto vamos a conocer ya quiénes son los candidatos a llevarse el premio al mejor deportista promesa de Alicante. Para recibir esos premios irán subiendo uno a uno. Fernando Ramos Arques, de atletismo, vaya subiendo, pertenece al Club Atletismo Benacantil, campeón de España en salto de longitud con 7.20, campeón de España 4 por 100 relevos, primer puesto Campeonato de España de selecciones autonómicas. Irene Miras Leún, en vela, Club Náutico Costa Blanca, campeona de Europa sub-16, clase láser 470 y en Austria con regatistas de 30 países. Marina Ñíguez García, de tenis de mesa, Club Alicante Tenis de Mesa. Ha sido campeona de España Levín por equipos y subcampeona de España en dobles. Mercedes Sánchez Peidró, salvamento y socorrismo, del Club Natación Maristas. Medalla de plata en el europeo en 100 metros socorrista, modalidad piscina. Sara Pérez Caballero, remo, del Real Club de Regatas de Alicante. Primera del Campeonato de España de Yolas. Segunda, Campeonato de España de remo ergómetro y segunda en el Open de acceso nacional. Y por último, Sergio Calderón González, salvamento y socorrismo del Club Natación Torsal de Alicante, campeón del mundo de 100 metros socorrista, forma parte del equipo nacional, campeón de Europa, subcampeón de Europa en 4 por 50 relevos, récord de España junior y campeón de España de verano. Si ahí tenemos a los jóvenes, no más o menos jóvenes, son los miembros de la Escuela Deportiva Municipal de Alicante, que son los que os van a hacer entrega por ser los candidatos a llevaros el título a mejor
deportista de Alicante. Cuando queráis podéis darle los... Sí, entrar. Uno a uno, venga. Como ven, son miembros de las escuelas deportivas de gimnasia rítmica, taekwondo, baloncesto, fútbol. Tenemos de todo. Gracias a los 6, ya os podéis retirar. Así, por tanto, llamamos al escenario Francisco Martín Díaz, Paquito, Club Atletismo Benacantil, campeón del mundo de 10 kilómetros marcha veterano, campeón del mundo por selecciones, medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Veteranos de 3 kilómetros y campeón de España y récord en 10 kilómetros marcha. En judo, Luis Alcaraz del Rey, de Lozón Escuela Frutos, medalla de oro en el Campeonato de España. Taekwondo Punse, categoría máster, Kim Jong-cheol. En atletismo, del Valencia Terra y Mar, Universidad de Alicante, Marjo Ver Pérez, medalla de oro en el Campeonato de España, con 6,69, medalla de oro en el Campeonato de España Universitario, subcampeona de Europa. También en atletismo, en la modalidad de peso disco de lanzamiento del Club Atletismo Benacantil, Alejandro Noguera Hernández, medalla de oro y récord de España en pista cubierta y octavo en el Campeonato del Mundo Junior celebrado en Barcelona. Y en Taekwondo Punse, en categoría senior, Laura Kim Kim, del Club Deportivo Furio, medalla de oro en el Campeonato del Mundo celebrado en Colombia.
harán entrega también los jóvenes valores de la Escuela Municipal. Está descompensado, ¿eh? Pasar ya. Ir rápido. Bueno, hay compañerismo, como ven, no pasa nada en el deporte. Gracias y a ver si hay suerte. Por allí, por donde queráis. Laura, por aquí también. Bueno, y ahora toca el momento a una de las piezas o de las partes muy importantes en el deporte, como es o son las empresas que colaboran, en este caso con el patronato, o ahora ya Concejalía de Deportes, que ya son tantos años de patronato que Concejalía de Deportes, con aquellas entidades que colaboran con el Ayuntamiento y con la Concejalía en organizar eventos. Pero hoy queremos llamar a este escenario a dos grandes ilustres de nuestro deporte nacional y mundial, olímpicos y todo, grandes deportistas que nos han dado muchas alegrías a nuestro deporte nacional. Llamamos a dos grandes jugadores de balonmano, ya no están en activo, pero siempre en nuestra memoria, Santos Lavaca, Nacho Novoa, que van a hacer entrega de los regalos. De esos presentes a las empresas, en reconocimiento. Muy bien, Nacho, muy bien, ¿eh? Llamamos, por tanto, la primera empresa que va a recibir el galardón como una de las que más colabora con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Deportes. Se trata de la Fundación Globalón. Rogamos la presencia en el escenario del vicepresidente de la Fundación, de la vicepresidenta en esta ocasión, Emanuela Roca de Togores. Entrega el premio Nacho Novoa. El premio, sí. Dáselo. Cógelo, Nacho. El premio de... Gracias, pues espérese. Mercalicante, recoge el premio el gerente de Mercalicante, José Ramón Sempere. Entrega el premio Santos Lavaca. Laboratorios Quinton, recoge este reconocimiento el responsable de deportes de los Laboratorios Quinton, Antonio González. Entrega el premio Santos Lavaca. Y por último, otra empresa colaboradora del Ayuntamiento, se trata de Coca-Cola, recoge Don Onofre Soriano, hace entrega a Nacho Novoa. Gracias.
Estas son las empresas que han recibido el reconocimiento por parte de la Concejalía de Deportes, Fundación Globalón, Mercalicante, Laboratorios Quinton y Coca-Cola por su apuesta por el deporte. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver un vídeo de unos 3-4 minutos aproximadamente donde se recogen algunos de los eventos más importantes que ha albergado la ciudad de Alicante. Todos los vídeos que estamos viendo en esta gala han sido montados por un miembro de la Concejalía de Deportes, que está ahí arriba al fondo, que está controlándolo todo, se llama Joaquín Riaza. Y como han podido ver, durante este año han habido más de 80 eventos deportivos, tanto populares como de élite, y actividades deportivas dirigidas a todos los sectores de la población, desde la tercera edad, discapacidad, adultos, niños, senior, máster, y entre ellos podemos destacar la Media Maratón Ciudad de Alicante, la Subida al Castillo, la San Silvestre, el programa Alicante 12 Metas,
el circuito de cross, jornadas deportivas. Me faltan dedos para seguir contando porque Alicante, afortunadamente, somos un referente a nivel nacional e internacional de grandes deportes, no solo de base, sino también de élite. Y desde el Ayuntamiento de la Concejalía de Deportes quieren agradecer la colaboración que es indispensable para organizar todos estos eventos. Por tanto, se va a hacer un reconocimiento especial a 3 entidades, pero antes llamamos a este escenario a Ricardo Nut, Venancio Costa y Javier Cabanas, también 3 ilustres deportistas olímpicos de la provincia de Alicante. Se realiza un reconocimiento especial a la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante. En su nombre lo va a recoger el jefe, el intendente de la Policía Local, José María Conesa. Lo entregará Ricardo Nut. Reconocimiento a la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Alicante. Por tanto, se llama al jefe de Protección Civil, Juan Luis Pérez. Y también a la Concejalía de Atención Urbana. Muchas gracias del Ayuntamiento al concejal Andrés Llorén y a todos los trabajadores. Y en representación de esta concejalía va a subir al escenario a uno de los trabajadores de la concejalía. Se trata de Abelino Ruiz. Policía Local, Protección Civil y la Concejalía de Atención Urbana. Muchas gracias, felicidades. El jurado ya se ha ido a deliberar y por tanto vamos a llamar al presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, Rafa Rodríguez Gea, que nos va a dirigir unas breves palabras. Buenas noches. Breves, muy breves. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la presencia a este acto y, naturalmente, decirles también que, por parte de la Asociación de la Prensa que represento, la verdad es que no es fácil cuando se es jurado para elegir al mejor deportista, tanto a nivel adulto como promesa. Pero la verdad es que se trabaja a conciencia para que ello sea posible y yo rogaría a ustedes que cuando se nombre al ganador, ese aplauso que tenían ustedes para el suyo, lo dejen también para que al ganado. Sería perfecto, sería extraordinario. Por otro lado, decir que a nosotros, a la Asociación de la Prensa, siempre nos ha gustado en vida reconocer la labor de los compañeros. Este año se nos ha escapado por 1 mes y medio uno de ellos y lloramos su ausencia, como es Paco Aldeguer, que en paz descanse. Y luego, por otro lado, queremos agradecer muy sinceramente, porque sabemos lo que le ha costado el estar aquí presente para recoger el galardón que la Asociación de la Prensa le va a otorgar. Hablamos de un alicantino, nacido en un barrio alicantino, en Tómbola, criado en Rabasa. Es un hombre que en la temporada 2011-2012 ha sido proclamado mejor entrenador de España de la Liga BBVA, es decir, por delante de Mou, por delante de Pep Guardiola. O sea, eso tiene un mérito extraordinario, es alicantino.
y naturalmente a su equipo, al Levante, lo ha llevado a clasificarse para jugar en Europa, y en Europa está, y en la Europa League es el único representante español que nos queda. Yo quiero agradecer muy sinceramente, en nombre de todos mis compañeros y naturalmente del Ayuntamiento de la ciudad también, a este hombre que es Juan Ignacio Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y eso es lo que quería decir brevemente, que a pesar de la austeridad en la que nos encontramos, con la crisis tan espectacular que estamos viviendo, la gala, gracias a Dios, sigue viva, y eso es importante, y ojalá el próximo año podamos repetirla. Buenas noches y enhorabuena a los ganadores. Y como es habitual, la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante va a reconocer también el mérito a una trayectoria. Se trata del premio Andrés López. Para toda una vida dedicada al deporte, base y de formación, para un gran entrenador, una gran persona que ha pasado por él, por sus manos, muchos jugadores y jugadoras de voleibol en nuestra ciudad. Entrenador de innumerables deportes, especialista en la modalidad de voleibol, lleva más de 30 años participando con sus equipos del Colegio Josefinas en los Juegos Escolares de Alicante y contribuyendo en la educación y la formación de infinidad de niños y niñas a través de este bello deporte. Un maestro como entrenador y una referencia como persona. Me refiero, como ya han visto, a Rafael Sierra Molinas, más conocido por sus jugadoras como el Jefe. Va a hacer entrega al presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva en nombre de la familia de Andrés López. Premio Pascual Verdú Belda. Para toda una vida dedicada al balonmano, 22 años, empezó de delegado en el Helado Salacán, en la Liga, bueno, Asobal, ya no sé si se llamaba Asobal, era hace ya tantos años, y de hace muy poco hasta el Mar Alicante, siempre en la élite. Se trata de Alejandro Rico, entrega el premio Pablo Verdú, hijo de Pascual Verdú. Mención especial para la Sociedad Cultural Deportiva Betis Florida. Mención especial a la Sociedad Cultural Deportiva Betis Florida, vigente campeón de la última edición de la Copa San Pedro,
recoge representante de la Sociedad Cultural Deportiva Betis Florida, lo entrega Rafa Rodríguez. Bueno, está muy lejos, no va a llegar. No va a llegar. Rafa, sube porque... Quería entregarlo un miembro muy destacado de la Copa San Pedro, pero enhorabuena. Y ahora le toca el turno a la gimnasia rítmica. Hablamos de la gimnasia rítmica, ni más ni menos que de Alejandra Quereda, que ha sido diploma en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. No va a poder recogerla ella personalmente, lo hará Susana Bermejo, que es la responsable de gimnasia rítmica de Jesús y María, porque debido a la nieve está en Madrid y se ha quedado pues a saber dónde y nos ha avisado de que no ha podido llegar a Alicante a tiempo. Por tanto, Susana Bermejo, José García, vicepresidente de la Asociación de la Prensa, hace entrega. Y también le toca el turno ahora al fútbol. Se trata de Juan Ignacio Martínez, entrenador de la Liga de Fútbol Profesional, elegido mejor entrenador ahora mismo en el Levante Unión Deportiva. Milita, como ya saben, en la Primera División. Le hará entrega a Manuel Sánchez, vicepresidente de la Asociación de la Prensa Deportiva. Y ahora pedimos la presencia en el escenario de la alcaldesa doña Sonia Castedo, porque el Ayuntamiento de Alicante y la Concejalía de Deportes quieren hacer entrega a una persona muy importante para el deporte. Hablamos de taekwondo. La Federación Española se encuentra en Alicante. Él es miembro... Es presidente de la Federación Española, de la Real Federación Española de Taekwondo, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español, miembro del Comité Ejecutivo del Taekwondo a nivel europeo, miembro también a nivel mundial de la Comisión del Deporte de la Federación Internacional de Taekwondo, y gracias al taekwondo hemos conseguido los mayores éxitos en los Juegos de Londres con innumerables medallas. Ha sido todo un éxito para nuestro deporte español en nombre del taekwondo. Por tanto, desde el Ayuntamiento queremos agradecer a don Jesús Castellano Pueblas todo el esfuerzo y a todos sus deportistas. El Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes quieren agradecer al diario Marca por haber contado con nuestra ciudad para albergar las carreras Sanitas Running Series. Solamente 12 ciudades en toda España albergan este tipo de pruebas tan importantes para el mundo del atletismo, de las carreras tanto populares como profesionales. Por eso queremos llamar aquí al director
del diario Marca, pero Marca a nivel nacional, Marca España, a Óscar Campillo, que recogerá este premio, esta mención especial de la mano de la alcaldesa de Alicante. Enhorabuena. Y seguimos con el atletismo. Esto se trata de Chema Martínez, también atleta laureado, que ha corrido la media maratón de Alicante, que ha siempre dispuesto a colaborar con el ayuntamiento, con los medios, y un crack del deporte. Por tanto, el ayuntamiento le agradece que apueste una vez más por la ciudad de Alicante. Vamos a ver una pequeña exhibición tanto de las escuelas de taekwondo como de las escuelas municipales de taekwondo, con su monitor Cristian y Jesús Castellanos, el presidente de la Federación Española del Club Deportivo Furio y del Gimnasio Furio. Veremos a los más pequeños y en la segunda parte de esta exhibición solo decirles que siempre suelen hacer rompimientos con tablas de madera, pero en esta ocasión, debido a la cercanía del público y para que no salten astillas y por medidas de seguridad, se va a hacer con una tabla simulada. Oppan Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일, 강남 스타일, 오빤 강남 스타일, 강남 스타일, 오빤 강남 스타일.
노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일
go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor, I love to dance. So give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. Jump in my hoopty hoop, I own that. And I ain't paying my rent this month, I owe that. But fuck who you want and fuck who you like. Dance all life, there's no end in sight. Twinkle, twinkle, little star. Now everybody let me hear you say right. Go spend all your money 'cause the day payday. And if you a G. My name is a nigga, you can call me Nicky. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. Bueno, después de esta impresionante exhibición, ya solo nos queda que... No, dejarlo ahí, no preocuparos, no recoger. Si habrá tiempo luego. Solo nos queda ya que conocer los ganadores, lo más importante de esta noche. El premio al mejor deportista joven, al mejor promesa 2012 y al mejor deportista absoluto también del 2012. Por tanto, llamamos al señor Mateo Castellán, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, y a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para que hagan entrega o para que sepamos quiénes son los ganadores tanto en la categoría promesa como absoluto. Mariano, concejal de Deportes, Mariano Postigo, Rafael Rodríguez de Gea, presidente de la Asociación de la Prensa, testigos de este acto. Ahora me van a hacer entrega, espero, o los ganadores. Mateo Castellán, representación de la Generalitat, va a leer
el nombre que nos ha dado el jurado. Premio Promesa 2012, mejor deportista Promesa 2012, Sergio Calderón González. Enhorabuena. Espérate ahí. Y ahora vamos a conocer el premio al mejor deportista de 2012. Sonia Castedo, alcaldesa, va a hacer la lectura sin sobre para que sea más fácil. Mejor deportista absoluto 2012, María del Mar Jover Pérez. Mejor deportista, una vez más una mujer. Un jurado que ha estado compuesto por miembros del del Ayuntamiento, que lo han formado Tere Gómez, Elu Sanguino y Enrique Muñoz, y de la Asociación de la Prensa, Juan Antonio García, Pepe García, José Tomás Lozano, Manuel Sánchez, Ricardo Sepulcre, Pedro Vera, Pablo Verdú y Pedro Conca. Y para cerrar este acto, llamamos a la alcaldesa de la ciudad de Alicante para que dé por cerrado esta gala del deporte. Saludo al director general del deporte, a Mateo Castellá. A nuestro querido presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, compañeros de corporación, deportistas, señoras y señores. En primer lugar, a todos muy buenas noches. Los representantes de los distintos ámbitos del deporte conocen sobradamente cuáles son los valores que lo representan. Esfuerzo, abnegación, trabajo, dedicación, metódica preparación, sacrificio y otros muchos. Fernando Ramos, Irene Miras, Marina Ñíguez, Mercedes Sánchez, Sara Pérez y Sergio Calderón ya han comenzado a conocer, aun con sus tempranas edades, que la abnegación de la práctica deportiva comienza a dar sus frutos. Lo mismo cabe decir, pero con trayectorias ya asentadas, de Francisco Martín, Luis Alcaraz, de los Kim, padre e hija, Mar Jover y Alejandro Noguera. Hablo de deportistas alicantinos, destacados y destacables, abanderados de su tierra, allá donde van, amantes del deporte, epicentro de muchas miradas y personalización de esos valores extrapolables a nuestras vidas cotidianas. Personas a las que admiramos y esta noche reconocemos, porque es de bien nacidos ser agradecidos, y agradecida está la ciudad con todos ellos. Son tiempos difíciles para todos, lo saben, más que difíciles. Sin que sea el momento para grandes patrocinadores, el Ayuntamiento de Alicante tiene la suerte de poder contar con empresas como Fundación Globalón, Mercalicante, Laboratorios Quinton y Coca-Cola, para, en la medida de sus posibilidades, ayudar al deporte alicantino de base en sus distintas iniciativas. Mi especial agradecimiento a todas ellas, como alcaldesa y como alicantina. Agradecimiento que hago extensivo a quienes en cada ocasión se encargan de coordinar efectivos medios e infraestructuras para el desarrollo de las diferentes pruebas, como la Policía Local, Protección Civil o el personal de las Concejalías de Tráfico y Atención Urbana. Y siguiendo la lista de galardonados, llego a Rafael Sierra y Alejandro Rico, conocedores de lo que significan los primeros pasos en la práctica del voleibol y balonmano respectivamente,
quienes deben sentirse orgullosos del reconocimiento que les ha concedido la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante, porque enfatizan sobre lo que habéis dado a vuestros deportes y por el nombre que llevan. Andrés López y Pascual Verdú Belda, dos referentes del periodismo deportivo en Alicante. Hablaba de valores al principio de mi intervención. Llevemos ahora esos valores al fútbol amateur. Condensémoslos en horas y horas de reuniones, y de ellas surge, desde hace más de 60 años, la Copa San Pedro, a la que el Betis Florida ha sumado un nuevo entorchado a su palmarés. La cita máxima para cualquier deportista son los Juegos Olímpicos. Una vez en ellos, conseguir una medalla. Y si no, un diploma. Alejandra Quereda lo logró en Londres y no se conforma con ello. Ese espíritu de superación le va a llevar a luchar por algo más en Río de Janeiro. El trabajo en meticuloso silencio, sin estridencias. El estudio concienzudo de los rivales. Conocer a la perfección lo que uno tiene en su plantilla y el respeto al entrenador rival y a sus jugadores son algunas, solo algunas, de las características que aglutina Juan Ignacio Martínez, el alicantino, entrenador del Levante. Gracias por estar esta noche aquí, gracias de todo corazón y suerte, mucha suerte, porque te la mereces. La Real Federación Española de Taekwondo tiene en Alicante a su presidente, Jesús Castellanos, que es además integrante del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Español. Si son elementos más que suficientes para el reconocimiento que hace escasos momentos se le ha tributado, súmenle también su apuesta por el taekwondo de base. Laura Kim es un buen ejemplo y con ella muchos y muchos más practicantes de este deporte. Deporte como promoción de la ciudad. Ese es otro de los objetivos del Ayuntamiento de Alicante, como se ha podido ver en el vídeo que ha abierto esta cita anual con el deporte. Así es de agradecer la apuesta que ha realizado el diario Marca para que Alicante figure en su circuito Running Series. Y destaco también a la atleta de élite, Chema Martínez, cuya presencia sirvió para impulsar la cada vez más reconocida media maratón Ciudad de Alicante. Su participación en la prueba ayudó a su difusión en los ambientes atléticos, porque que uno de los mejores maratonianos actuales respaldase esta prueba y los actos vinculados a ella es de agradecer. Y solo me queda, después de haber entregado el trofeo del Ayuntamiento de Alicante al mejor deportista, en este caso, a Mar, invitarles a todos a que incidan en los valores de la práctica deportiva de los que le hablé, tanto en esa preparación como en la vida diaria. Solo así, seguramente, podremos ser un poquito mejores cada día. Muchas gracias a todos, enhorabuena a todos nuestros deportistas de corazón, mucha suerte y muy buenas noches. Enhorabuena a todos. Y ahora, ya como acto ya extraoficial, la gala ha terminado, pero sí llamamos a los premiados para la típica foto de familia. Por favor, suban.